Abróchense los cinturones. La reina de Madrid está a punto de destronar al rey en vivo. La traición en el Salón de los Reyes. El jaque mate en la Gala del Prado. Alerta máxima. ¿Qué harías si tu esposo usara tu fortuna para coronar públicamente a su amante? Lo que estás a punto de leer no es ficción. Es la venganza más elegante, calculada y devastadora que se haya visto en la alta sociedad de Madrid. Si crees que la traición merece un castigo ejemplar, haz clic en me gusta ahora mismo. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas el épico desenlace de la vida de Arturo. El tenete y el escenario. Madrid, Museo Nacional del Prado. En la noche más exclusiva del calendario de beneficencia, el Museo Nacional del Prado de Madrid se había transformado en un mar de seda brillante y diamantes relucientes. Era la gran gala anual del corazón de Madrid, la cúspide indiscutible del calendario filantrópico español. Estar aquí significaba haber llegado. Estar sentado en la mesa principal significaba ser de la realeza. Y esta noche, Arturo y Catalina Montenegro eran el rey y la reina. Desde el exterior, su reinado parecía absoluto. El apellido Montenegro estaba grabado en alas de hospitales, bibliotecas universitarias y fundaciones de investigación. Arturo, con su melena plateada leonina y una sonrisa que podía desarmar a ministros, era el rostro carismático de su imperio. Catalina, elegante y serena en un vestido color zafiro intenso de Lorenzo Caprile, era la consorte grácil, la socia silenciosa, pero el silencio, había aprendido Catalina, podía ser un arma. Y esta noche, su silencio estaba a punto de terminar. Mientras sorbía su agua, dejando que el líquido helado enfriara el fuego en su garganta, observaba a su esposo moverse por la sala. Arturo se movía con la confianza sin esfuerzo de un hombre al que nunca se le había dicho que no. Chocaba la mano de un magnate tecnológico, compartía un chiste en voz baja con un gestor de fondos de inversión, y besaba la mano de una duquesa cuya familia había poseído medio Madrid desde el siglo XIX. Era un maestro titiritero, y esta sala de titanes y socialites era su escenario. Catalina, por el contrario, se sentía como un fantasma en su propio banquete. La gente le hablaba sobre ella. No a ella. Elogiaban su vestido, la organización impecable del evento, que ella había supervisado durante 6 meses, y la generosidad de la Fundación Montenegro. La veían como una extensión de Arturo, un accesorio hermoso y bien cuidado de su grandeza. No tenían idea de que la Fundación Montenegro, el motor mismo de su posición social, estaba alimentada casi en su totalidad por su propia herencia familiar, la fortuna de la Vega, una fortuna que ella había triplicado meticulosamente a través de inversiones astutas, mientras Arturo estaba ocupado construyendo su figura pública. Él era el showman. Ella era la arquitecta, un secreto que había guardado durante 20 años de matrimonio. El color de la traición, sus ojos se desviaron por la sala, más allá de las imponentes esculturas de hielo y las cascadas de orquídeas blancas, y se posaron en ella. Paloma Sierra. Era imposible pasarla por alto. Una explosión de carmesí en una sala de tonos joya de buen gusto. Su vestido era atrevido, cortado bajo en el frente y alto en el muslo, un faro deliberado. Se reía, la cabeza echada hacia atrás, una copa de champán en alto, y estaba demasiado cerca del círculo íntimo de Arturo. Durante el último año, Paloma había sido una sombra en la vida de Catalina. Comenzó sutilmente.
una nueva consultora en la fundación, llena de ideas audaces que eran, en su mayoría, versiones reempaquetadas de las propias propuestas de Catalina de años anteriores. Luego vinieron las noches en las que Arturo se quedaba cerrando negocios, el olor de un perfume que no era el suyo pegado a sus trajes, el segundo teléfono que siempre mantenía meticulosamente fuera de la vista. Catalina no era tonta. No lo había confrontado. Una pelea a gritos estaba por debajo de ella, una muestra teatral de emoción que no resolvería nada y le daría la satisfacción de llamarla histérica. En cambio, había actuado con la misma precisión silenciosa que aplicaba a su cartera de acciones. Contrató a un discreto investigador privado, un exagente federal llamado señor Halcón, quien le entregó un expediente lleno de fotografías y estados de cuenta bancarios, tan condenatorios como desgarradores. Fotos de Arturo y Paloma en París, cogidos de la mano bajo la Torre Eiffel, recibos de tarjeta de crédito de Suárez por un collar que Catalina nunca había visto, reservas de hotel con vistas al retiro en las tardes que Arturo supuestamente estaba en reuniones de la Junta. El dolor había sido un golpe físico, algo frío y afilado que se alojó bajo sus costillas. Pero después del shock inicial, vino una claridad escalofriante. Esto no era solo una infidelidad, era un golpe de estado. Arturo no solo la estaba engañando, estaba intentando robar el trabajo de su vida, su legado, e instalar a esta mujer más joven y maleable en su lugar. Estaba usando el dinero de Catalina para cortejarla, para construir una nueva vida sobre los cimientos que ella había puesto. Pausa para la interacción. ¿Crees que la infidelidad es solo un crimen conyugal o también un crimen financiero cuando se utiliza el dinero de la esposa? ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Catalina? Comenta tu opinión y comparte este video. Su mirada se encontró con la de Arturo desde el otro lado de la sala. Él le dedicó una sonrisa superficial, un asentimiento rápido y despectivo, antes de volver su atención total e indivisa al círculo de poderosos. En ese breve vistazo, Catalina lo vio todo: el aburrimiento, la impaciencia, la certeza absoluta de que ella siempre estaría allí, una presencia silenciosa y confiable en el fondo. Vio un retrato en la pared, no a la mujer que había pintado toda la galería. Un suave carraspeo a su lado rompió su ensimismamiento. Era el licenciado Hernán Benavides, el abogado de su familia durante 3 generaciones. Un hombre alto y sombrío, de unos 60 y tantos años, cuyo rostro era un mapa de discreción y lealtad. Parecía más un sepulturero que un abogado, lo cual era apropiado, ya que estaba allí esta noche para ayudarla a enterrar un matrimonio. «Todo está en su lugar, Catalina», murmuró, su voz apenas audible por encima del cuarteto de cuerda. «Las órdenes de transferencia finales están en cola. Solo requieren su confirmación verbal». Catalina asintió levemente, casi imperceptiblemente. «Gracias, Hernán. ¿Está listo el paquete?» «En mi maletín. El expediente es exhaustivo. Auditorías financieras certificadas, documentos de constitución, declaraciones de origen del capital inicial. No habrá lugar para la ambigüedad». «Bien», dijo. Su voz firme. Tomó otro sorbo de agua. El fuego en su garganta había sido reemplazado por hielo. Durante meses había planeado esta noche. Cada detalle, cada contingencia. Había movido activos, reestructurado fideicomisos y creado una fortaleza legal alrededor de la fortuna que le pertenecía por derecho. Arturo, cegado por su propio ego, había firmado cada documento que el licenciado Benavides le puso delante, creyendo que eran optimizaciones fiscales rutinarias o ajustes menores de cartera. No tenía idea de que había estado firmando sistemáticamente
su propio reino. Esta noche, el rey estaba a punto de recibir un jaque mate, y nunca lo vería venir. El gran anuncio de Arturo. La orquesta se intensificó, una señal de que la parte formal de la velada estaba a punto de comenzar. Era la hora de los discursos, era la hora del espectáculo. El ambiente en el salón se hizo denso por la expectación, mientras Elena Cifuentes, la maestra de ceremonias y una célebre presentadora de noticias, se acercaba al podio. Su voz, suave y experimentada, acalló el murmullo de la conversación. Catalina sintió 100 pares de ojos posarse en la mesa principal, en ella y Arturo. Mantuvo una expresión serena y agradable, una máscara que había perfeccionado durante 2 décadas. Por dentro, su corazón era un metrónomo, contando los últimos latidos de su antigua vida. Podía sentir los susurros ondulando por la sala, como una brisa perturbando el agua en calma. La periodista Beatriz Montes, una columnista de Sociedad de Lengua Afilada, se inclinó para susurrar algo a su acompañante, sus ojos saltando entre Catalina, Arturo y la vibrante mancha roja que era Paloma Sierra. Y ahora, me da un inmenso placer presentarles a un hombre cuyo nombre es sinónimo de generosidad. Un titán de la industria con un corazón de oro. El presidente de la Fundación Montenegro, mi querido amigo, Arturo Montenegro, anunció Elena Cifuentes. Arturo se levantó, abotonándose su chaqueta de esmoquín a medida. Se inclinó y le dio a Catalina un beso rápido y seco en la mejilla. Se sintió como el toque de un extraño. «Deséame suerte», susurró, una sonrisa de suficiencia jugando en sus labios. «No la necesitas», replicó Catalina, su voz serena. «Siempre has sido un artista natural». Él lo tomó como un cumplido, su ego demasiado vasto para detectar el doble significado. Mientras caminaba hacia el escenario, bañado en el cálido resplandor de los focos, Catalina sintió que los últimos vestigios de su antigua vida se desvanecían. Ya no era la señora Montenegro, la esposa del multimillonario. Era Catalina de la Vega, y estaba a punto de recuperar su nombre. Durante 20 años, continuó Arturo, gesticulando vagamente en dirección a Catalina. Mi maravillosa esposa y yo hemos tenido el privilegio de dirigir la Fundación Montenegro. Habló de sus logros, pasando por alto el hecho de que Catalina había identificado y vetado casi todos los proyectos que habían financiado. Se atribuyó el mérito del programa de alfabetización que ella había diseñado, el refugio para personas sin hogar que ella había pasado un año reestructurando, la dotación artística que ella había defendido contra su resistencia inicial. Pero la filantropía no puede ser sobre mirar atrás a lo que hemos hecho, declaró Arturo, su voz resonando con pasión teatral. Debe ser sobre mirar hacia adelante, al futuro, a la próxima generación. Este era su gancho. Catalina sintió que sus manos se apretaban en su regazo. Sabía lo que venía. Esta noche, estoy encantado de anunciar el proyecto más ambicioso de la Fundación hasta la fecha. Nos hemos asociado con el Hospital Infantil de La Paz para financiar una nueva ala de oncología pediátrica de última generación, un lugar de esperanza. Este proyecto requiere no solo capital, sino visión. Requiere una líder dinámica y con visión de futuro para llevarlo a cabo, y he encontrado a esa líder. Giró ligeramente la cabeza, sus ojos escudriñando las mesas hasta que aterrizaron en Paloma Sierra. Le dio una sonrisa cálida e íntima que era solo para ella, pero visible para todos en las pantallas gigantes del salón. A lo largo del año pasado, hemos tenido la suerte de que una consultora brillante se una a nuestro equipo. Su pasión y espíritu innovador han sido una verdadera inspiración. Es su visión la que dará forma a esta nueva ala,
y es un gran placer para mí pedirle que se una a mí en el escenario. Señoras y señores, la directora del proyecto para la nueva Ala Montenegro, Paloma Sierra. Un jadeo colectivo, apenas audible, recorrió la sala. Esto era más que un reconocimiento profesional. Esto era una declaración. Subir a su amante al escenario en el evento social más importante del año, con su esposa sentada a pocos metros, fue un acto de arrogancia impresionante. Era una unción pública. Paloma se levantó de su asiento, una sonrisa triunfal en su rostro. Su vestido carmesí pareció encenderse bajo los focos. Prácticamente se deslizó hasta el escenario. Se paró junto a Arturo, y él colocó una mano posesiva en la parte baja de su espalda. La imagen en las pantallas gigantes era innegable. El poderoso multimillonario y su hermosa joven protegida. El futuro. Catalina se quedó paralizada, una estatua de zafiro y diamantes. Podía sentir las miradas de lástima, las miradas de shock, la curiosidad mórbida de toda la sala centrada en ella. Todos estaban esperando que se derrumbara, que llorara, que huyera humillada. Arturo no se había molestado en mirarla. En su mente, ella ya era irrelevante. Paloma se acercó al micrófono que Arturo le ofreció. Gracias, Arturo. Esto es un sueño hecho realidad. Poder marcar una diferencia real. Es todo lo que siempre he querido. Y con la guía de Arturo y la increíble generosidad de la Fundación Montenegro, vamos a construir algo verdaderamente milagroso. Pausa para la interacción. En este momento de máxima humillación, ¿qué poder crees que está sintiendo más Catalina? ¿La ira por la traición o la claridad de la venganza? Escribe tu voto en los comentarios y suscríbete. Arturo luego se adelantó para el gran final. Para dar inicio a este proyecto vital, rugió, la Fundación Montenegro hará una promesa inicial esta noche, una donación ancla, para mostrar nuestro compromiso inquebrantable. Esta noche, prometemos $100 millones al Hospital Infantil de La Paz. La sala estalló. El shock de la aparición de Paloma fue momentáneamente olvidado, ahogado por la magnitud de la donación. El aplauso fue atronador. Las luces estroboscópicas de los flashes de los fotógrafos estallaron como fuegos artificiales. Arturo estaba de pie con el brazo alrededor de Paloma, los dos saludando a la multitud. Una pareja de poder filantrópico, naciendo ante los ojos de todos, acababa de regalar $100 millones de su dinero. Había usado la fortuna de ella para humillarla públicamente y coronar a su amante. Catalina miró al licenciado Benavides. Él asintió, solemne. El tiempo del silencio había terminado. El espectáculo estaba a punto de tener una nueva estrella. Lenta y deliberadamente, colocó su servilleta sobre la mesa y se puso de pie. El jaque mate en vivo. Mientras Catalina se levantaba, un silencio comenzó a caer sobre las mesas más cercanas al escenario. Su movimiento fue tan deliberado, tan lleno de autoridad tranquila, que atrajo la atención. Arturo y Paloma, todavía disfrutando de su triunfo, aún no la habían notado. Pero Elena Cifuentes, la presentadora, vio el cambio en la energía de la sala. Sus ojos se encontraron con los de Catalina, y vio algo en esa mirada tranquila y firme que la hizo actuar instintivamente. «Y ahora», dijo Elena, su voz cortando suavemente el aplauso menguante, «creo que tenemos una persona más a quien agradecer. Una mujer cuyo trabajo incansable, entre bastidores, ha sido la verdadera base de la fundación durante 2 décadas. Por favor, un aplauso para Catalina Montenegro». Fue la apertura que Catalina necesitaba. El operador de iluminación, sintiendo el cambio de impulso,
dirigió un segundo haz de luz de Arturo y Paloma hacia ella. De repente, ella fue iluminada, de pie sola junto a la mesa principal, una columna de zafiro y determinación. La sonrisa de Arturo vaciló. Miró de Catalina a Elena, un destello de fastidio cruzando su rostro. Esto no estaba en su guión. Catalina caminó hacia el escenario, no con el arrastre apresurado de alguien que hace una aparición improvisada, sino con el paso medido y seguro de alguien que llega a reclamar lo que es suyo. Subió el pequeño tramo de escaleras. Llegó al podio, parándose a pocos metros de su esposo y su amante. El aire en el escenario era denso con tensión tácita. No miró a ninguno de ellos. En cambio, se enfrentó a la audiencia, su expresión tranquila e indescifrable. «Gracias, Elena», comenzó, su voz clara y firme, amplificada por el micrófono. Carecía de la teatralidad retumbante de Arturo, pero poseía una resonancia silenciosa que era mucho más convincente. Y gracias a todos por su increíble generosidad esta noche. El Hospital Infantil de La Paz es una causa que es profundamente importante para mí. Hizo una pausa, dejando que sus ojos recorrieran la sala. Arturo tiene razón en una cosa. La filantropía se trata del futuro. Se trata de construir un legado. Pero para construir un verdadero legado, uno debe tener una base construida sobre la verdad. Una tos nerviosa resonó en el silencio. El ceño fruncido de Arturo se había grabado en sus atractivos rasgos. La sonrisa triunfal de Paloma había sido reemplazada por una mirada de cautelosa confusión. «Durante 20 años», continuó Catalina, «me he contentado con trabajar en segundo plano. Siempre he creído que el trabajo en sí es más importante que el crédito. Pero esta noche es necesaria una aclaración. El nombre de nuestra fundación es Montenegro, pero su base es De la Vega». Con un sutil gesto de su mano, las dos pantallas gigantes a cada lado del escenario, que habían estado mostrando un retrato sonriente de Arturo, parpadearon y cambiaron. La nueva imagen era un escaneo de alta resolución de un documento legal. En la parte superior, con letras claras y audaces, estaban las palabras: «Última voluntad y testamento de Roberto Jocata de la Vega». Arturo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Estaba total y completamente noqueado. «Mi padre, Roberto de la Vega, me dejó una herencia significativa», explicó Catalina, su voz tan fresca y clara como una mañana de invierno. El capital inicial para lo que se convertiría en la Fundación Montenegro fue 100% dinero. De la Vega, Arturo ha sido un rostro público maravilloso para nuestro trabajo, dijo, finalmente girándose para mirar a su esposo. No había ira en sus ojos, solo una finalidad profunda y despectiva. Su carisma es innegable, pero la arquitectura financiera, la estrategia de inversión, el trabajo silencioso y minucioso de hacer crecer una herencia de $30 millones hasta la dotación de $3.000 millones que posee hoy la fundación. Ese trabajo fue mío. Las pantallas mostraron ahora un organigrama de corporaciones fantasma y holdings. Debajo apareció otro documento: los artículos de incorporación del fideicomiso del legado de la Vega. «Para salvaguardar ese legado», anunció Catalina, volviendo su atención a la audiencia atónita. «Recientemente consolidé todos los activos de control en un nuevo fideicomiso maestro, un fideicomiso que yo, y solo yo, controlo. La Fundación Montenegro, a partir del mes pasado, es una subsidiaria de propiedad total del fideicomiso del legado de la Vega. Arturo ostenta el título de presidente, un puesto sin derecho a voto.
Él es, en esencia, un empleado honorario. La implicación fue asombrosa. Arturo no era el rey. Era un bufón de la corte, vestido con las ropas del rey. La promesa de $100 millones de mi esposo fue, lo admito, una sorpresa para mí, dijo Catalina. También se hizo sin la autorización del fideicomiso que realmente controla los fondos. Legalmente, su promesa es inaplicable. Es una promesa que él no tiene autoridad para cumplir. Este fue el colmo de la humillación. No solo lo había expuesto como una figura decorativa, sino que acababa de invalidar su grandioso acto ante todos los presentes. Arturo finalmente encontró su voz, un susurro ahogado y furioso. «Catalina, ¿qué demonios estás haciendo? Discutiremos esto en casa». Catalina ni siquiera lo miró. Continuó dirigiéndose a la audiencia como si él no hubiera hablado. Sin embargo, dijo, su voz elevándose ligeramente, adquiriendo una nueva calidez y fuerza. La causa es lo que importa. Los niños son lo que importa. Miró directamente a la doctora Ana Belén Soto, la CEO del hospital infantil, sentada en la primera mesa. Doctora Soto, la promesa de Arturo no estaba autorizada, pero creo en este proyecto. Así que no solo honraré esa promesa. Hizo una pausa, tomando una respiración profunda y deliberada. Toda la sala se inclinó, pendiente de sus siguientes palabras. La triplicaré. Silencio. Durante 3 segundos completos, el único sonido fue el zumbido del aire acondicionado. Luego, el caos. Una sola persona comenzó a aplaudir, luego otra y otra, hasta que todo el salón estalló en una oleada de aplausos atronadores y vítores. La ovación fue ensordecedora. La gente estaba de pie, sus rostros iluminados por la emoción. «Estoy donando $300 millones al Hospital Infantil de La Paz», anunció Catalina por encima del estruendo, su voz resonando con un poder recién descubierto. «Los fondos se transferirán electrónicamente, con efecto inmediato, y esta donación viene con una sola condición». Mi esposo sugirió nombrar el nuevo edificio el Ala Montenegro, pero siento que eso ya no es apropiado. El ala se llamará el Centro de Sanación Pediátrica Roberto y María de la Vega, en honor a mis padres. Fue el golpe final y devastador. No solo le estaba quitando su poder, estaba borrando su nombre. Arturo finalmente se quebró. «¡Catalina!», siseó, dando un paso hacia ella, su rostro contorsionado por la furia. «¡No tienes derecho!». Antes de que pudiera dar otro paso, 2 discretos pero muy grandes guardias de seguridad se materializaron en el escenario, flanqueando a Catalina protectoramente. Su presencia fue un muro claro e infranqueable. El aplauso que siguió fue una ovación, no para la esposa de un multimillonario, sino para una reina. Catalina se mantuvo erguida, absorbiendo la ola de apoyo, su rostro un retrato sereno de reivindicación. Había convertido su dolor más profundo en un acto de poder transformador. La jaula dorada estaba rota, y ella era finalmente libre. El nuevo amanecer de Catalina. Los días siguientes fueron una tormenta mediática. Las fotos del rostro sereno de Catalina se yuxtaponían con imágenes de la expresión enfurecida y desesperada de Arturo. Ella fue elogiada como un ícono, una estratega brillante, una heroína filantrópica. Él fue retratado como un tonto, un libertino, un hombre deshecho por su propia arrogancia. 6 meses después, el mundo se veía muy diferente. Catalina estaba de pie. No en un gran salón de baile, sino en una oficina de esquina llena de luz, en un edificio moderno y sin pretensiones en el centro de Madrid. El letrero en la puerta no decía Montenegro,
Decía Fundación del Legado de la Vega. El licenciado Benavides se sentó frente a su escritorio. El decreto final de divorcio llegó esta mañana, dijo. Bien, dijo Catalina simplemente. No sentía triunfo ni ira persistente. Sentía solo cierre. La ceremonia de inauguración del Centro de la Vega en el hospital es el próximo martes. Te han pedido que digas unas palabras. Por supuesto, asintió Catalina. Sería un honor. Ella había sido la socia silenciosa, el fantasma en su propia vida, durante demasiado tiempo. Ahora, su voz era clara, su visión era propia, y su nombre real, de la Vega, era un símbolo no de riqueza heredada, sino de respeto ganado y poder auténtico. Perdió un esposo, pero se encontró a sí misma. El aire de otoño era fresco. Catalina se dirigió al hospital infantil para la ceremonia de inauguración. Este evento fue la antítesis de las galas que ella había orquestado. El glamour se había ido, reemplazado por algo mucho más potente. La realidad. Cuando era su turno de hablar, se acercó al atril. Cuando era niña, mi padre me decía que el dinero era solo una herramienta. Podrías usarlo para construir una casa, o podrías usarlo para romper una ventana. Su valor estaba determinado enteramente por la intención de la mano que lo empuñaba. Y mi madre me enseñó que la fuerza más poderosa del mundo no era una herramienta. Era la empatía, la capacidad de ver el dolor en otro y sentir el deber de ayudar a curarlo. El aplauso que siguió fue de sincero aprecio. Después, mientras se dirigía a su coche, una voz la llamó. Una voz que nunca esperó volver a escuchar. ¡Catalina! Se giró. De pie, con aspecto vacilante y fuera de lugar, estaba Paloma Sierra. «Perdí todo», susurró Paloma, con su bolso de cuero gastado apretado contra el pecho. «Arthur me prometió todo. Él me usó». «¿Lo hizo?», preguntó Catalina. Su voz tranquila. «No fuiste una víctima, Paloma. Fuiste una cómplice. Viste lo que pensaste que era un atajo a una vida que codiciabas, y lo tomaste. El hecho de que condujera a un callejón sin salida es consecuencia de tus propias elecciones, no de las de Arturo». Catalina la corrigió suavemente, sin malicia. «La vida que intentaste quitarme era una ilusión, era una jaula dorada, y yo estaba tan atrapada en ella como tú querías estar. El único consejo que te daré es este. Deja de buscar atajos. Ve a un lugar donde los nombres Montenegro y de la Vega no signifiquen nada. Comienza de nuevo. Construye algo pequeño que sea verdaderamente tuyo. Es un trabajo mucho más duro, pero encontrarás que es lo único que tiene algún valor real». Con eso, Catalina le dio la espalda. Subió a su coche, un sedán alemán sensato, y se alejó. Por primera vez, era la única al volante. El dolor de la traición de Arturo había sido un crisol, quemando las partes no esenciales de su vida y dejando atrás un núcleo de fuerza y propósito que nunca supo que poseía. Esta no era una conclusión. Era un nuevo amanecer. El final ha llegado. La historia de Catalina de la Vega no es solo sobre venganza. Es sobre la recuperación calculada de una narrativa. Su postura en la gala es un testimonio del hecho de que el verdadero poder no siempre es ruidoso. A veces ese es el documento meticulosamente preparado y el conocimiento inquebrantable de tu propio valor. ¿Qué te pareció el golpe maestro de Catalina? ¿Fue la jugada de poder definitiva, un acto necesario de autoconservación, o ambas cosas? Si te conmovió esta historia de justicia y empoderamiento, demuéstralo con un me gusta. Comparte este video con alguien que necesite ver que la persona más tranquila en la sala es a menudo la más poderosa. Y asegúrate de suscribirte para más dramas de la vida real. Gracias por vernos. Epílogo.
el círculo de la arrogancia y el precio de ser invisible CTAs. ¿Qué castigo es peor, la cárcel o la humillación pública? Dinos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te dejó sin aliento, no olvides darle me gusta. Suscribirte para más historias épicas. Un encuentro en el exilio. 18 meses después de la Gala del Prado, Arturo Montenegro vivía en un pequeño condominio alquilado en Málaga, exiliado socialmente y luchando contra demandas civiles. Su fortuna se había evaporado, y su famoso carisma, sin el respaldo del dinero, se había vuelto simplemente patético. Una tarde, mientras estaba sentado solo en una cafetería a pie de calle, Arturo vio a un hombre entrar. Su apariencia era familiar, pero mucho más demacrada. Era Julián Torres, el exmarido de Amelia de Hesse Vance, de quien Arturo había oído hablar del colapso cataclísmico en Zúrich. Julián, ahora trabajando como repartidor y viviendo una vida discreta, reconoció a Arturo al instante. Al igual que Arturo, Julián fue una vez un arrogante titán. Arturo, desesperado por cualquier simpatía, intentó iniciar una conversación. «Señor Torres, ¿verdad? Arturo Montenegro. Es irónico encontrarnos así, ¿no cree?» Dos hombres que estaban en la cima de la Castellana. Julián solo asintió levemente. La arrogancia había sido reemplazada por el agotamiento. ¿El nombre Montenegro? Sí, lo vi en los periódicos. Su esposa, la señora de la Vega, muy profesional. ¡Profesional!, Arturo se burló, con amargura. Fue un acto de terrorismo. Me robó mi nombre, mi fundación. Me humilló en vivo por una infidelidad menor. Ella usó mi ego para destruirme. Julián bajó su taza de café. A pesar de haber perdido todo, conservaba una pizca de claridad sobre la naturaleza de los hechos. «Mire, señor Montenegro», dijo Julián, con voz grave y uniforme, «usted no perdió por su infidelidad, perdió por su arrogancia. Yo cometí el mismo error. Creemos que las mujeres tranquilas son tontas. Pensamos que están ocupadas con el jardín y el champán, mientras nosotros salvamos el mundo. Mi esposa y esposa Amelia era la verdadera dueña de la corporación que yo perseguía. La suya, la señora de la Vega, era la arquitecta silenciosa de toda su riqueza. Usted la subió al escenario para coronar a su amante. Yo llevé a mi amante en mi jet de empresa al encuentro crucial de mi vida». Julián negó con la cabeza, mirando por la ventana donde estaba estacionada una vieja camioneta. «El castigo no es el dinero, señor Montenegro. El castigo es la humillación de ser visto por ellas como un error de cálculo. Ellas no nos odian, simplemente nos desechan». Arturo, acostumbrado a la adulación, no pudo soportar estas palabras. «Usted está amargado. Yo era el rostro, el carisma, y por eso es que ahora conduce un camión», dijo Julián, no con malicia, sino como una verdad innegable. «Oh, en mi caso, hago entregas. Ellas siguen construyendo. Ellas son reales. Nosotros éramos la marca, señor Montenegro, una marca construida con su dinero, que ellas tenían derecho a retirar cuando ya no les resultábamos rentables». Julián se levantó. «Perdóneme, tengo que irme. El reparto tiene que llegar a tiempo». Arturo se quedó solo, viendo a Julián irse. En ese momento, se dio cuenta de la escalofriante verdad. No eran las esposas las que habían conspirado. Era su propia clase de arrogancia masculina la que las había unido en un patrón de destrucción. Julián, el hombre más patético que conocía, acababa de darle el sermón final. El legado del legado. Mientras los dos reyes caídos compartían la miseria en el exilio, la fundación del legado de la Vega de Catalina crecía imparablemente.
Su centro pediátrico Roberto y María de la Vega se inauguró con gran éxito. Y Catalina, ahora emparejada profesionalmente con Amelia de Hesa Vance en proyectos filantrópicos globales, gracias a la conexión de sus abogados, demostró que su fuerza no fue un accidente. Catalina había encontrado su verdadera voz y su verdadero propósito fuera de la sombra de su esposo. Perdió un esposo, pero ganó un legado imperecedero. La prueba de que el poder verdadero no se exhibe en galas, sino que se ejerce con la precisión silenciosa de una arquitecta. ¿Qué piensas? Julián Torres, el mentor forzoso de Arturo, ¿ha encontrado una forma de redención en la humildad? ¿O simplemente está condenado a seguir siendo invisible? Hemos llegado al final de esta épica saga de poder, traición y justicia. Si la historia de Catalina y Amelia te inspiró, por favor, muestra tu apoyo. Dale me gusta al video, comparte esta lección con amigos y suscríbete al canal para que podamos continuar explorando estos dramas de la vida real. Gracias por seguir el viaje. Colaboración y redención. El fuego de la nueva élite. CTAs, ¿cuál es el futuro de la Fundación de la Vega? ¿Debería Catalina usar su poder para ayudar a Paloma? Comenta tu opinión y no olvides darle me gusta y suscribirte para la próxima historia. La alianza estratégica. De socias silenciosas a pilares globales. 3 años después del colapso de Arturo, Catalina de la Vega y Amelia de Hesa Vance se encontraron en la terraza de un rascacielos en Ginebra. El encuentro no fue por casualidad. Fue para consolidar una alianza que se había forjado en la discreción y el respeto mutuo. Amelia, la CEO de Vanguard Global, y Catalina, la directora del fideicomiso del legado de la Vega, ya no eran víctimas. Eran las 2 mujeres más poderosas en sus respectivos campos. Nuestros abogados y contadores están exhaustos, Amelia, dijo Catalina, tomando un sorbo de vino blanco frío, con una sonrisa genuina. Es el precio de la limpieza, Catalina, replicó Amelia, con su frialdad habitual, aunque atemperada por una clara admiración. La Fundación Vanguard de la Vega para la Ética Corporativa está lista. Es un cortafuegos para que ningún otro hombre arruine un legado familiar. La fundación conjunta que crearon tenía un objetivo claro: financiar la educación para la gestión ética en las escuelas de negocios más prestigiosas, asegurando que la próxima generación de líderes financieros valorara la integridad más que la arrogancia. Ambas se habían dado cuenta de que su dolor individual podía convertirse en una armadura y una herramienta para cambiar el sistema. ¿Y de qué sirve todo este dinero si no se utiliza para algo más que defensa?, preguntó Amelia, mirando el horizonte de Ginebra, su mirada volviéndose un poco más cálida. Catalina asintió. Sirve para la paz de saber que nunca más confundiremos el ruido con el valor. Un destino inesperado. El atajo olvidado. Mientras tanto, en Madrid, la vida de Paloma Sierra había tomado un camino difícil. Tal como predijo Catalina, su reputación estaba arruinada. Se había mudado a un barrio modesto, tratando de reconstruir su vida lejos de la alta sociedad. Paloma, sin el carisma de Arturo ni la astucia de Julián, se vio obligada a trabajar en empleos precarios. Finalmente, encontró un trabajo como recepcionista en una pequeña ONG dedicada a la ayuda legal gratuita. Un día, mientras organizaba archivos en un almacén polvoriento, encontró una carpeta con el logotipo de la Fundación Montenegro. Contenía notas de la etapa anterior de la fundación, notas sobre la reestructuración del albergue de personas sin hogar. Con la letra meticulosa de Catalina, Paloma se dio cuenta de que lo que ella había visto como trabajo aburrido de esposa eran en realidad planes detallados
presupuestos y estrategias sociales con visión de futuro. Un proyecto que ella misma había copiado y presentado como propio a Arturo. El verdadero shock vino cuando abrió la última página. Era una nota manuscrita de Catalina, que databa de una semana antes del anuncio de la gala. He asegurado el presupuesto para el albergue. Por favor, asegúrese de que el plan de capacitación laboral para el personal esté activo antes de mi viaje a Ginebra. C.D. A pesar de toda la traición, Catalina había mantenido sus compromisos con la gente que más lo necesitaba, incluso mientras preparaba el colapso de su matrimonio. Sintiéndose abrumada por la vergüenza, Paloma decidió hacer lo único que podía hacer bien: trabajar. Usó su conocimiento de marketing, el único activo real que le quedaba, para impulsar la recaudación de fondos para la ONG, sin buscar reconocimiento. Solo resultados. Un mes después, Paloma recibió una carta. Era de la Fundación del Legado de la Vega. No era dinero, sino una beca anónima de formación profesional completa, que le permitía estudiar gestión de proyectos en una escuela de negocios de prestigio. El único requisito era mantener un rendimiento académico impecable y comprometerse con el trabajo comunitario. Paloma miró el sobre. No había un mensaje personal. Era un acto frío y calculado de inversión en el potencial humano, no una limosna. Catalina no le había perdonado, pero le había ofrecido un verdadero camino en lugar del atajo. Paloma, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que ese era el trato más justo que había recibido en su vida. El legado inoxidable. El legado de las dos mujeres no se construyó sobre la venganza de sus maridos caídos. Se construyó sobre un principio simple: el verdadero valor no se puede falsificar. Julián Torres y Arturo Montenegro siguieron siendo figuras patéticas en el olvido social. Un recordatorio constante de que el ego es el activo más tóxico en cualquier balance. Por otro lado, Catalina y Amelia, las esposas tranquilas, demostraron que la fuerza más letal en el mundo de los negocios es una mujer paciente con acceso total a las cuentas bancarias. ¿Qué piensas? ¿La beca que Catalina le dio a Paloma fue un acto de bondad, o fue la confirmación final de que Catalina tenía el poder de controlar incluso el futuro de sus antiguos enemigos? CTAs. Este es el verdadero final del círculo de la arrogancia. Si te conmovió esta historia de cómo la ética y el poder silencioso prevalecen, por favor, muestra tu apoyo. Dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para la próxima aventura épica. Gracias por vernos. Un nuevo horizonte. El regalo inesperado de la vida. TTAs. ¿Qué crees que ha aprendido Catalina sobre el amor? ¿Debería arriesgarse a enamorarse de nuevo? Comparte tus predicciones en los comentarios. Y si te ha encantado este gran final, dale a me gusta y suscríbete al canal. 5 años después. El equilibrio de la reina. 5 años después del colapso de Arturo. Y 2 años después de sellar la alianza global con Amelia de Hesse-Vance, Catalina de la Vega había alcanzado la cima. Ella era sinónimo de poder ético. Su vida no se definía por el trabajo. Ella había aprendido a equilibrar la precisión de la fundación del legado de la Vega con la serenidad personal. Había comprado y restaurado una finca histórica discreta en la campiña andaluza, un lugar que su padre, Roberto de la Vega, siempre quiso comprar. Era allí donde, lejos de los rascacielos de Ginebra y Madrid, Catalina encontraba la verdadera paz. Sin embargo, a pesar de la paz, la soledad persistía. Su muro emocional, aunque ya no era una prisión, seguía siendo una fortaleza. Un regalo inesperado. Un día soleado de primavera, en la finca andaluza,
Catalina estaba supervisando la plantación de un nuevo viñedo de caridad. Su teléfono sonó. Era el licenciado Hernán Benavides, con un tono inusual. Catalina, el antiguo ático en la Castellana, ha sido finalmente liberado de todas las hipotecas y deudas de Arturo. El fideicomiso lo recuperó legalmente hoy. Bien, Hernán, véndalo, rápido, dijo Catalina, sin emoción. Ella no quería nada de ese recuerdo. Hay un pequeño detalle, Catalina. En el estudio, el equipo de limpieza encontró algo que no estaba en el inventario. Algo personal. Benavides describió un viejo cofre de madera oscura, escondido detrás de una estantería empotrada. Arturo nunca lo había encontrado en medio del caos de su huida. 2 días después, el cofre llegó a la finca. Con el corazón latiendo con una curiosidad que creía extinta, Catalina abrió la cerradura. No había dinero ni documentos. En su interior había objetos de la vida de su padre y su madre, viejas cartas de amor, un reloj de bolsillo familiar y un pequeño diario. El diario no era de su madre, sino de su padre, Roberto J. de la Vega. Ella comenzó a leer. Las entradas eran de los primeros años de su matrimonio con Arturo, la época en que Arturo aún era un soñador, no un magnate. Su padre había documentado el lento, paciente y silencioso dolor que vio en su hija. Agosto 1900. Arthur está tan ocupado siendo el rostro que ha olvidado mirar el corazón de mi Cat. Él piensa que el dinero es el motor, pero ella es el ingeniero. Estoy transfiriendo en secreto los primeros 30 millones de capital. Es para ella, no para él. Debe tener una salida. Ella no necesita un príncipe azul. Necesita un plan de escape. Abril 2002. Le doy el cofre. Le pido que lo esconda. Le digo que debe haber un lugar que solo ella conozca, donde guarde sus propios recuerdos, no los de Montenegro. Le digo que el amor no debe costarle su identidad. Ruego que algún día lo entienda. Catalina se echó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda comprensión y gratitud. Su padre no solo le había dejado una fortuna, le había dejado la llave para recuperar su identidad y su valor, cuando el mundo y su esposo la traicionaron. El cofre era un mensaje de amor incondicional, una red de seguridad emocional y financiera que la preparó para la batalla que ni siquiera ella sabía que venía. El verdadero valor, el inicio de un nuevo capítulo. Esa noche, Catalina se dio cuenta de que no solo había recuperado su imperio, sino que había recuperado la lección más importante de sus padres. Ella se había centrado tanto en el control que había olvidado la conexión. Meses después, en un evento de recaudación de fondos para una escuela de tecnología en Barcelona, un proyecto financiado por la Fundación Vanguard de La Vega, Catalina se encontró de nuevo con Héctor Ruiz, el brillante y apasionado CEO de Lumina Labs, a quien ella había contratamos en el final del capítulo anterior. Héctor no la alabó por su donación ni por su traje. En cambio, señaló una vieja fotografía de la escuela en la pared. Mire, señorita Dehesa, aquí fue donde mi madre aprendió a programar. No había becas, no había fondos, solo ambición. Ella siempre me dijo que el verdadero valor no está en la herramienta, sino en la mano que la empuña. Las palabras de Héctor eran casi idénticas a las de su padre. Él la miró, no con avaricia, sino con la misma luz sincera y desafiante. Makora Taichukdai. Usted siempre está buscando el potencial oculto, señor Ruiz, dijo Catalina, su voz más suave. Bao Giohet. Y usted, señorita Dehesa, siempre está lista para invertir en él. Es una combinación perfecta. En ese momento, Catalina se dio cuenta de que la vida, con toda su brutalidad,
a veces ofrece una segunda oportunidad, no para recuperar el pasado, sino para construir un futuro verdadero, basado en el respeto mutuo, el desafío intelectual y, lo más importante, un valor real que no puede ser comprado ni vendido. Ella no le dio un apretón de manos formal. Ella sonrió, una sonrisa completa y radiante que rara vez mostraba. Tal vez, señor Ruiz, dijo Catalina de la Vega, tal vez sea hora de dejar de hablar de inversiones. Y con ello, la reina de la finanza, la arquitecta silenciosa, dio un paso audaz hacia el único riesgo que realmente valía la pena tomar. Un riesgo que su corazón, no su libro de cuentas, estaba listo para enfrentar. Hemos llegado al final definitivo de esta saga. El verdadero legado de Catalina no fue la caída de su esposo, sino la sanación de su propia alma y la promesa de un nuevo amanecer. ¿Qué piensas? ¿Héctor Ruiz es el socio digno para Catalina? ¿O crees que ella debería centrarse únicamente en su fundación? Comenta tu opinión final y hagamos que esta historia sea legendaria. Gracias por seguir la saga del Círculo de la Arrogancia hasta el final. Si te ha conmovido la historia de Catalina de la Vega, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para que podamos crear más dramas épicos.